Érase una vez. Muchos de los cuentos de hadas que les contamos a los niños antes de irse a dormir comienzan así. Érase una vez. Y si nos hablan de criaturas fantásticas y misteriosas, estamos más dispuestos a creerlo si se recita esta fórmula. Pero cuando lo inexplicable llama a nuestra puerta, la fantasía supera a la realidad y las cosas que experimentamos nos persiguen de por vida. Todo lo que nos queda es contar su historia, su narración, la pesadilla que fue. Hay miles de historias de encuentros cercanos del tercer tipo y suelen relatar avistamientos, secuestros y manipulaciones de la realidad. Pero hay pocas historias, a diferencia de la que vamos a contar, que hablan de una verdadera noche de terror. Imagina estar en tu casa y de repente encontrar una criatura grotesca en la puerta. ¿Qué harías? ¿Intentarías ponerte en contacto con ella? ¿Comunicarte? ¿La invitarías a entrar? ¿Y si esta fantástica criatura se acerca cada vez más a ti de forma amenazante y trata de atacarte violentamente? ¿Cómo reaccionarías ante eso? Ahora piensa en esa criatura e imagina verla multiplicarse sin cesar. Una gran cantidad de monstruos comienzan a asaltar tu casa, tratando de entrar y de tocarte. Extienden sus brazos para agarrarte. No puedes conocer las intenciones de las criaturas y ni siquiera puedes arriesgarte. Aquí estás, en una historia terrible como esta, y sea cual sea tu reacción, hay un sentimiento común que te asalta y te envuelve, que domina tus próximas acciones. Y ese sentimiento es el miedo. No hay momento de mayor peligro que cuando estás encerrado de forma segura dentro de tu propia casa y algo intenta entrar contra tu voluntad. Piensa en eso mientras escuchas nuestra historia, porque las reacciones de las personas que han sido víctimas de ella solo se pueden comprender si entiendes y te das cuenta del verdadero significado de miedo. La criatura en tu puerta ahora se va, dejándote solo. Y después de que el miedo pasa, solo queda la historia por contar. Hopkinsville. Érase una vez. A mediados de la década de 1950, estaba Hopkinsville, un pueblo tranquilo en el condado de Christian, en el estado de Kentucky, en donde los días pasan tranquilos y soleados. Las horas pasan en la pintoresca torre del reloj de la antigua estación de bomberos. Como cualquier otra ciudad estadounidense, la gente común va a trabajar. Los niños van a la escuela. Están los que vienen de vacaciones y los que cumplen con sus deberes diarios. Hace calor. Es el apogeo del verano. El sol es abrasador durante el día y algunos se refugian en un café para tratar de refrescarse un poco. Luego cae la noche, trayendo una brisa ligera y refrescante. En una noche de verano como esta, el 21 de agosto de 1955, el silencio es roto por el chirrido de neumáticos sobre el asfalto. Dos autos cruzan la carretera principal y luego se detienen frente al departamento de policía. Los oficiales del turno de noche se alarman de inmediato. Hay algo mal. Un momento de suspenso. Luego se abren las puertas y salen de los autos 8 adultos con 3 niños. Son algunos de los habitantes de las granjas en las llanuras circundantes que bordean Kelly. Están confundidos, exhaustos y visiblemente en estado de shock. Piden ayuda a la policía. Algo terrible acaba de suceder en su casa. Algo que no podían evitar que sucediera, a pesar de intentarlo. Lucharon duro, pero no pudieron detenerlos. Alguien habla de una pelea que dura más de 3 horas. Los oficiales confundidos les piden que se calmen y comiencen su relato de los hechos.
Dos hombres aterrorizados se adelantan y comienzan a contar su historia. Kelly es una comunidad frondosa en el condado de Christian, atravesada por una carretera y un ferrocarril, compuesta en su mayoría por casas de campo dispersas. Lucky Sutton está pasando unos meses en la casa de su madre, Glennie, cerca de la estación Kelly. Vive en la casa con su esposa, su madre, su hermano, su cuñada, el hermano de su cuñada, y además de los otros 3 hijos pequeños de Glennie. También su amigo y colega Billy Ray Taylor y su esposa están pasando algún tiempo con ellos. Un domingo tranquilo, y los Sutton lo están pasando todos juntos. La velada transcurre agradablemente. Grandes y pequeños se divierten sin preocupaciones, comiendo, charlando y jugando a las cartas. La vida en el campo es sencilla y son buenas personas que disfrutan de la compañía de sus amigos y familiares. A pesar de la corta edad de los hombres presentes, hay un común denominador en todos los relatos de los testigos de lo que pasó esa noche. No se consumió una sola gota de alcohol en la mesa o durante la noche. Es bien sabido que Glennie es una mujer muy religiosa y no se compromete con el alcohol. En su casa no se abre ni una botella. Los días en ese período son mucho más largos. El sol recién ahora comienza a ocultarse por debajo del horizonte, dejando solo la pequeña cantidad de luz necesaria para ver las siluetas de los árboles alrededor de la casa. Cerca de las 7 p.m., Billy Ray se ofrece a buscar agua y sale de la casa con un balde en la mano, dirigiéndose al pozo en el patio trasero. El perro de los Sutton está descansando afuera. Frente a él, el gran bosque que rodea la casa. Al llegar al pozo, Billy Ray arroja el balde y mientras lo recupera, se ve obligado a levantar la cabeza hacia el cielo. Algo brillante, una intensa luz plateada llama su atención. Los Sutton escuchan que la puerta se abre abruptamente. Es Billy Ray quien regresa sin aliento a la casa. Dice que vio un objeto plateado brillante, seguido de un rayo de arco iris volar sobre la casa sin hacer ruido, hasta que aterrizó al otro lado del campo, a kilómetros de distancia, y luego desapareció entre los árboles. Hay una cosa de la que Billy Ray está muy seguro. Definitivamente es un platillo volador. 1955 está repleto de imágenes de ciencia ficción, llenas de platillos voladores, extraterrestres con figuras extrañas, y el gusto por lo desconocido procedente del espacio puebla la cultura de masas. Historias de extraterrestres que intentan conquistar la Tierra, o exploradores espaciales de otros planetas involucrados en impresionantes aventuras de acción. Por eso el joven está tan seguro de lo que vio. Así, la familia Sutton se echa a reír y no cree la historia del pobre Billy Ray. Después de todo, es solo un niño. No hay que tomarlo demasiado en serio. Además, Lucky está acostumbrado a las bromas de su amigo, por lo que todos deciden ignorarlo y evitar volver al asunto. Pero Billy Ray sabe lo que vio, y su historia sigue siendo la misma. Está convencido de que vio un platillo volador. Pasa alrededor de una hora cuando la charla de la familia Sutton es interrumpida por los insistentes ladridos de su perro. Lucky, desconcertado, sale de casa para comprobar, y Billy Ray, que probablemente ya piensa lo peor, lo sigue para entender lo que está pasando. Tan pronto como están afuera, los dos ven al perro pasar corriendo junto a ellos, con la cola entre las patas. Están perplejos. Sin duda es un comportamiento inesperado para un perro que está acostumbrado a dormir al aire libre en el campo. Pero el bosque esconde la respuesta a sus preguntas. Una extraña luminiscencia que parece provenir de la oscuridad se refleja en las hojas de los árboles. Una luz que anuncia la llegada de algo. Luego, de la oscuridad de la noche, emerge una pequeña figura,
que luego describirían a la policía como algo así. Cerca de 3,5 pies de altura, con los brazos tan largos que casi tocan el suelo, manos desproporcionadas con dedos largos, su cabeza mucho más grande que el cuerpo, parece tener una forma perfectamente redonda. Sus grandes orejas puntiagudas enmarcan 2 enormes ojos que desprenden luz amarilla. Todo el cuerpo del hombrecito libera una luminiscencia gris que los 2 muchachos son incapaces de describir de otra manera que como si fuera hecho de una particular y desconocida aleación de metal de plata. Además, esta criatura no parece caminar como los seres humanos normales, sino que flota a centímetros del suelo. Es muy difícil entender a qué tipo de criaturas se enfrentaron. Por esta razón, el término que suele utilizar para describir a este ser es el duende. Como las criaturas fantásticas que pueblan el mundo de los cuentos y el folclore popular. El pequeño duende gris de Kelly. Incrédulos ante esta visión, Lucky y Billy Ray quedan asombrados cuando ven a la criatura lanzar sus brazos hacia el cielo a medida que avanza hacia ellos. ¿Qué quiere? ¿Por qué se acerca de una manera tan intimidante? Y aquí es en donde se instala el miedo. Tal vez pensando en las mujeres y los niños dentro de la casa, el instinto de defensa personal de los jóvenes salta a la acción. En pánico y bajo amenazas, los 2 hombres regresan a la casa y se arman con un rifle, una escopeta calibre 20 y una gran cantidad de balas, listos para defender a su familia y su hogar. Glennie y todos los demás no se dan cuenta de lo que está pasando y no pueden entender por qué los 2 niños están sin aliento. ¿Será esta otra de sus bromas? Mientras tanto, el hombrecito gris se acerca más y más, flotando de forma siniestra hacia la casa, sus brazos levantados como si quisiera agarrar algo o atacar desde la distancia. Y es en ese punto cuando las preguntas de los demás miembros de la familia obtienen una respuesta clara. Desde la puerta de la casa todos pueden ver claramente al duende plateado. Definitivamente no es una broma de los chicos. Glennie grita de miedo, los niños entran en pánico e incluso los adultos parecen no poder mantener la calma. Lo desconocido está en su puerta. Al escuchar los gritos de las familias, Lucky y Billy Ray finalmente se arman de valor y disparan los primeros tiros. Contra todo pronóstico, las balas hacen un sonido como cuando se dispara una lata. Y este resultado ciertamente no es el que ellos deseaban. La criatura, en lugar de desplomarse en el suelo para morir, da un extraño salto hacia atrás y luego desaparece completamente en la oscuridad del bosque. En la incredulidad general, hay unos momentos de silencio. Los siguientes minutos se sienten como horas, minutos que Lucky y Billy Ray pasan esperando, tensos. Hasta que un grito proveniente de la sala los pone en marcha nuevamente. El resto de la familia está allí. Las mujeres están señalando la ventana. Los 2 hombres ven a la criatura mirando hacia adentro. Sus brillantes ojos amarillos examinan el interior de la habitación. No se lo piensan 2 veces en darle el mismo trato que antes. Toman sus rifles y disparan, haciendo enormes agujeros en los cristales de las ventanas. Una vez más, el pequeño ser da una voltereta sobre sí mismo, pero esta vez parece que ha sido dañado. Animados, los hombres deciden salir a comprobar. Afuera, todo está en silencio. Billy Ray en la puerta mira hacia afuera. No hay rastro, ni siquiera un pequeño cuerpo plateado tirado en el suelo. Solo la paz y el silencio de la noche oscura del campo. Le asegura a la familia que no hay peligro afuera, que el monstruo probablemente se haya ido. Pero de repente, las mujeres, los niños y Lucky, que está inmediatamente detrás de él, ven una horrible mano plateada emerger de alrededor del marco de la puerta, con la intención de agarrar al pobre Billy Ray por el pelo.
Todos le gritan a Billy Ray que se mueva, pero solo Lucky logra empujar a su amigo fuera de la casa, salvándole la vida por poco. Instintivamente, Lucky Sutton toma su rifle y dispara a través de la puerta, haciendo un agujero en el techo. Pero una vez más, parece haber fallado, dañando nada más que la casa misma. Frente a los árboles, Billy Ray ve más movimientos extraños. La criatura no está sola. Hay otros. Parecen moverse muy rápido. Uno baja de los árboles, otro viene de detrás de la casa. Al principio, los dos hombres disparan en todas direcciones para mantenerlos alejados, pero cuando ven que las balas no logran más que las habituales volteretas, deciden atrincherarse en la casa para estar seguros. Quizás es en este momento que la familia se da cuenta de que se trata de un verdadero asalto. Los duendes quieren entrar en la casa, y solo Dios sabe lo que quieren hacer una vez que crucen el umbral. La única manera de no averiguarlo es sobrevivir. Y para sobrevivir debes luchar. Todos se posicionan para asegurarse de que están a salvo. Los niños son llevados a las habitaciones. Glennie comienza a orar al Señor para que ahuyente esas presencias demoníacas y trata de asegurar a sus hijos que ya no podrán dormir por el resto de la noche. Las siguientes horas transcurren entre ruidos inquietantes de clavos en el techo, avistamientos en diferentes partes de la casa y varios disparos de rifle para intentar repeler la amenaza. A pesar de todo, las criaturas siguen regresando y cada vez parecen más y más. Agotados, sin dormir y sin ninguna esperanza, alrededor de las 11 p.m., los Sutton y Billy Ray deciden que por sí solos no pueden hacer nada en contra de esta horda de duendes. Para ellos solo hay una solución extrema: salir de casa, subirse a sus dos coches y dirigirse a la comisaría para pedir ayuda. Y eso es lo que hacen. No sin antes agarrar a todos los que puedan y amontonar a los niños en los coches. El puesto de avanzada más cercano es obviamente la estación de policía de Hopkinsville, a unas pocas millas de Kelly, en donde comenzó la historia. Los agentes escuchan con incredulidad toda la historia de los Sutton. Hay algunos adultos que están reportando una pelea de al menos 3 horas con pequeños seres que atacaron su hogar. Y si hubo un tiroteo en la casa Sutton, lo único que se puede hacer es asegurarse de ello. Pero aquí hay algo grande en juego y los oficiales deciden pedir refuerzos. Entre las fuerzas desplegadas se encuentran los suplentes del alguacil del condado, la policía estatal y algunos militares de Fort Campbell, la base militar. Así comienza la investigación de todas estas fuerzas armadas. Coches con sirenas a todo volumen llegan a la casa, ahora desierta, seguidos por los coches de los Sutton. No parece haber ni una huella de esas extrañas criaturas plateadas en la escena del crimen. Las torretas se encienden mientras las autoridades buscan a lo largo y ancho de la casa, para buscar tantas pistas como sea posible sobre esos pequeños seres extraños. Lo que más llama la atención de los agentes son los disparos de rifle efectuados contra la vivienda, que causaron que muchas ventanas se rompieran. El suelo está cubierto con una gran cantidad de casquillos de bala esparcidos por todas partes. Definitivamente, hubo un tiroteo y alguien estaba asustado por algo muy peligroso. Todos los participantes en este extraño evento, los Sutton y Billy Ray, son cuestionados individualmente y los agentes deben cerciorarse de que cada versión encaje perfectamente con la descripción de los hechos de todos los demás. No puede ser negado que algo pasó en la granja. Pero, ¿qué? No hay rastros de presencia extraterrestre en los alrededores. Es muy fácil no creer la historia de Sutton si uno no estuvo presente en el asalto. Algunos agentes parecen ver luces tenues provenientes del bosque, pero a pesar de ir a verificar, no pudieron encontrar nada en absoluto.
Desafortunadamente, después de varios vistazos e investigaciones, la noche no trae indicios de la presencia de cualquier criatura alienígena, y después de unas horas los agentes abandonan la escena diciendo que están a salvo. Cancelan la alarma y declaran que el área está limpia. Los Sutton ahora pueden volver a ocupar su hogar, confiando en que la amenaza finalmente desapareció. Deciden dormir e intentar recuperar el descanso nocturno para deshacerse de todo su miedo. Son alrededor de las 2:30 a.m. La granja de los Sutton ahora está completamente a oscuras y todos están dormidos. Ni humanos ni criaturas alienígenas parecen estar cerca. Loki está durmiendo en el sofá de la sala, con su escopeta a un lado. Los niños están en las habitaciones con los demás. Glennie está en la cama de su habitación, quizás la única de la familia que todavía no puede dormir. Ya lo ha estado intentando por un tiempo, cuando repentinamente ve una luz extraña entrando por la ventana. Otra de esas criaturas aparece y se apoya contra el cristal, con su garra extendida en alto, como si tratara de abrir la ventana para entrar. Como antes, el duende observa el interior de la habitación, como para espiar quién lo está ocupando. Glennie grita, aterrorizada. Loki se despierta sobresaltado, toma su escopeta y sube corriendo las escaleras. Al llegar a la habitación de su madre, no lo puede creer. La pesadilla ha vuelto. Sin pensarlo 2 veces, el chico levanta su rifle y dispara a la ventana. La criatura da una voltereta sobre sí mismo y desaparece en el aire. ¿Por qué estos seres quieren entrar en su casa? ¿Por qué tanta insistencia, dado que su primer encuentro no fue tan pacífico? ¿Qué quieren de ellos? Probablemente los Sutton se harán estas preguntas durante el resto de la noche y en las noches por venir. Pasa más tiempo. Loki y Billy Ray permanecen despiertos, alertas con rifles en mano y más cartuchos listos para disparar. Pero no escuchan nada, aparte de algunos rasguños en el techo. Salen a revisar de vez en cuando, pero no pueden ver ninguna criatura. Luego, al amanecer, la pesadilla termina, y los duendes desaparecen en el aire sin dejar rastro. Como aparecieron en la noche, cuando llega el día, se han ido. Los pequeños duendes grises nunca más serían vistos. Lo que los Sutton no saben es que les esperan más pruebas en los días venideros. La noticia se difunde muy rápidamente, primero en toda la ciudad, luego por todo el condado de Christian, después por todo el estado de Kentucky y finalmente por toda la nación. Todo el mundo habla del asalto de Kelly Hopkinsville en la noche del 21 de agosto al 22 de agosto. Pocos días después de aquella fatídica noche, la pobre familia se ve obligada a sufrir otra invasión, quizás la más difícil de enfrentar y la más larga. Agentes, periodistas y curiosos inician una verdadera invasión de la granja. Vienen de todas partes del país para ver el sitio del ataque alienígena. Muchos vienen a comprobar con sus propios ojos si las historias contadas por esas personas son ciertas. Muchos otros vienen a burlarse de ellos. La tranquila y aislada granja está llena de autos que van y vienen, incesantes flashes de cámaras, hordas de personas desconocidas. Algunos incluso se cuelan en la casa para robar recuerdos del lugar más famoso de Kentucky. Además de esta agresión, se insinúa un nuevo insulto. Corren rumores de que los Sutton no son gente de fiar y que esa famosa noche estaban todos borrachos, a pesar de que la familia ya había declarado a la policía que nunca se consumió alcohol esa noche.
Desafortunadamente, a muchas personas les cuesta creer la historia de los Sutton, y pronto estos se cansan de los constantes ataques y deciden no aceptar más visitas de nadie. Su hogar no puede convertirse en un circo lleno de escépticos que solo vienen a burlarse de ellos. Los Sutton cierran todo acceso a todos y colocan un letrero frente a su casa que dice «Prohibido el paso». Pasan los años y un evento como este nunca vuelve a ocurrir, ni en la casa de los Sutton, ni en las cercanías. Entonces la historia se convierte en folclore del pueblo y luego una leyenda. Pero todavía queda un último capítulo en la historia de los Sutton. Les hemos contado cómo esta familia fue objeto de acoso y burlas de todas aquellas personas que nunca les creyeron. Bueno, nunca debemos pensar que estos incidentes no tienen consecuencias. Unos 10 años después, la familia abandonaría la casa, donde pasaron juntos los mejores momentos de sus vidas y nunca más volverían. Afortunadamente, el interés por el caso también llegaría a lugares y personas más competentes, quienes en todo caso no producen las conclusiones esperadas. Desde 1951, es la Fuerza Aérea de los Estados Unidos la que ha estado investigando todos los casos de avistamientos de objetos voladores no identificados en gran parte del territorio estadounidense. Su objetivo es evaluar si la mayoría de estos ovnis podrían convertirse en una amenaza real para la seguridad de los Estados Unidos de América. Por lo tanto, es necesario analizar, validar, clasificar y estudiar científicamente todos los casos de presuntos encuentros del tercer tipo con ovnis. Todos estos casos de estudio están incluidos en el proyecto que toma el nombre de Proyecto Blue Book. El caso de los duendes de Kelly obviamente llama la atención de los agentes del Blue Book, y es precisamente desde Fort Campbell, la base militar más cercana a Kelly, que los agentes llegan para investigar directamente el lugar del incidente. La discreción es una característica predominante de quienes estudian estos casos. De hecho, solo más tarde se descubre que el proyecto Blue Book en realidad había enviado investigadores. Los investigadores de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos reconstruyen todos los hechos e investigando el lugar del incidente, entran en posesión de testimonios clave, testigos e incluso documentos como la identidad de los extraterrestres creados por agentes de la policía local. Si pequeños seres alienígenas atacaran una casa durante toda una noche, ¿qué podría evitar que causen una agitación aún mayor en toda la nación? En el informe del proyecto Blue Book, también se intenta probar la llegada del objeto volador no identificado sobre la casa de los Sutton, el comienzo de todo, la historia inicial de Billy Ray. Y esto es en realidad lo más difícil de probar para los Sutton. Cuando Billy Ray regresa a casa la tarde del 21 de agosto, con su historia del platillo volador, es precisamente donde el escepticismo de todos los presentes durante la velada comienza. Durante esa misma noche, después de que la policía local investigara el lugar del incidente, muchos policías afirman que no encontraron absolutamente nada que probara la ocurrencia de tal hecho. No hay nada en el lugar donde Billy Ray vio aterrizar el platillo volador, aunque algunos afirman ver un extraño alisado del suelo, donde claramente podría haber aterrizado algún vehículo volador. Pero muchos detalles de la historia contada hasta ahora coinciden con los de un encuentro cercano del tercer tipo a gran escala. Los encuentros cercanos son eventos muy particulares, estudiados por expertos en ufología. Cuando un individuo informa de un encuentro o avistamiento con un objeto volador no identificado,
y los seres vivos asociados con ello. A lo largo de los años, los investigadores de estos casos han logrado categorizar 3 tipos de encuentros cercanos. Un encuentro cercano del primer tipo, que se refiere al avistamiento de un ovni, entendido como un vehículo volador no reconocido entre los utilizados por los humanos, o extrañas luces flotantes. Y podemos estar bastante seguros, sin que Billy Ray se dé cuenta, que su testimonio entra en esta categoría. Un encuentro cercano del segundo tipo, en cambio, se refiere a todos aquellos cambios o hechos extraños que ocurren después de un encuentro directo con una presencia extraterrestre. Rastros en el suelo, lapsus de memoria, interferencia. En el caso de Kelly, hay un elemento que destaca en esta categoría, y es el extraño comportamiento del perro antes de la llegada de las criaturas. El animal ladra con insistencia y luego sale corriendo con la cola entre las patas cuando los 2 hombres salen a revisar, un hecho que asombra a ambos. Y finalmente, un encuentro cercano del tercer tipo alude al encuentro con un ser, una entidad, después de un avistamiento de ovnis. Los Sutton han tenido más de un avistamiento y más de un contacto cercano con criaturas no identificadas. Aunque se reporta la presencia de algunos agentes del proyecto Blue Book en el lugar, el caso nunca se consideró de interés oficial para la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y después de muchos años de investigación, el proyecto Blue Book se cerró, informando todos los casos como sin interés para los estudios de ovnis, ni de relevancia para la seguridad de toda la nación. Lo cual es un hecho muy extraño, ya que muchos de los casos en los que estuvieron involucrados sus agentes, incluyendo el caso Kelly Hopkinsville, llevó pruebas y testimonios de avistamientos, secuestros, encuentros cercanos e incluso, como en este caso, ataques directos a civiles. Después del cierre del proyecto Blue Book, muchos de los informes en los que habían trabajado los investigadores a lo largo de años están disponibles en Internet para que todos los lean. La mayoría de las veces en estos incidentes se formaron 2 facciones distintas: los que creen en los hechos que han tenido lugar y los que son escépticos y tienden a cuestionar toda la historia. A lo largo de los años, han sido muchas las figuras que han investigado el caso, y algunos incluso han logrado reconstruir los elementos importantes de la historia. En primer lugar, estos duendes, como se les ha llamado, tienen unas características sumamente curiosas de observar. Su fisonomía, de hecho, es muy particular y no es muy común en otros casos reportados con características similares. Por el contrario, parecería bastante singular. El hecho de que estas criaturas, en la descripción de los Sutton, tengan elementos fantásticos como orejas grandes, ojos amarillos brillantes, su pequeño tamaño y la luminiscencia plateada de su cuerpo, abre un interesante nuevo estudio sobre la apariencia de seres extraterrestres. Incluso si tienen algunas similitudes con otras especies alienígenas, como los grises, brazos y dedos muy largos, coloración similar y una cabeza desproporcionada, siempre ha sido difícil encontrar estos elementos distintivos en otras especies. Sin embargo, incluso sus similitudes con otras razas solo pueden probar su origen en otro planeta. Sin embargo, lo que más nos fascina de estas criaturas es su comportamiento. Aparecen en la noche, avanzando hacia sus víctimas, flotando unos centímetros o unos pies sobre el suelo, levantando los brazos al cielo. Todavía no está claro si este último gesto es una declaración de rendición o una acción ofensiva.
Es muy extraño que alguien que quiere rendirse avance insistentemente de manera amenazante durante toda una noche, tratando de entrar a toda costa en la casa de sus víctimas. Luego está el evento del duende sobre la puerta, tratando de agarrar el cabello de Billy Ray. Uno podría pensar que era una intención indiscutible, pero algunos a lo largo de los años han tratado de cuestionar las intenciones de los extraterrestres. Cualquiera que sea el caso, parece que los brazos y las manos son un importante medio de comunicación para estos seres. Incluso el duende que ve Glennie en su ventana tiene una mano apoyada en el cristal, extendida hacia arriba. Lo más probable es que las criaturas quieran decir algo con el uso de sus manos, ya sea algo positivo o negativo. O pueden tener una sensibilidad especial que les permite sentir algo que no comprendemos. Luego está la cuestión de la supuesta invulnerabilidad. Porque todas las rondas que dispararon Billy Ray y Loki a estos duendes, y dispararon una gran cantidad, dado que la casa estaba llena de daños, y la cantidad de casquillos que encontró la policía en su primera inspección, no mató ni hirió a los seres. Los hombres hablan de un ruido metálico, como balas desviadas por una lata, lo que seguramente explica su composición plateada. ¿Cómo es posible que dos hombres pasen toda la noche disparando a seres vivos sin efecto, sin dejar ningún rastro de lesiones, de heridas o cualquier sustancia corporal? Una vez impactados, todos los duendes tienen la misma extraña reacción, una voltereta hacia atrás y luego huyen hacia la oscuridad. Lo más probable es que estos seres sientan dolor, pero solo superficialmente. Sin embargo, hay quienes sostienen la hipótesis de la importancia que tienen estas criaturas con la luz y la oscuridad. La luz y la oscuridad parecen ser dos motivos constantes en estas criaturas. Sus cuerpos son luminosos. Su llegada siempre es anunciada por una luminiscencia casi biológica, y sus ojos emiten una luz amarilla. Sin embargo, para defenderse, huyen hacia la oscuridad del bosque. Tan pronto como ven la luz, como las chispas disparadas por un rifle, por ejemplo, huyen y su embestida se prolonga hasta altas horas de la madrugada, cuando empieza a salir el sol. Todavía hay debate sobre estos detalles de luz y oscuridad. Luego está el testimonio más importante que la mayoría de los que han estudiado este caso consideran menos o no consideran para nada, y es la del pobre Billy Ray. El niño ve lo que describe específicamente como un platillo volador plateado luminiscente, seguido por un rastro de arcoíris, volando en total silencio sobre la casa Sutton, que luego aterriza en el bosque un poco más lejos. Esta es la clave que define a estas criaturas como extraterrestres. Su llegada a la casa coincide con el aterrizaje de un objeto volador no identificado en los alrededores. En los años posteriores al incidente, muchas especulaciones e investigaciones sobre el caso Kelly se realizaron para tratar de reconstruir toda la historia. Donde el proyecto Blue Book fracasó por completo en detectar la presencia de seres extraterrestres, muchos interesados en el asunto, incluso escépticos que solo quieren desacreditar el incidente, han informado sus opiniones. 55 años después del evento, cuando las cosas se han calmado y nadie habla del incidente involucrando más a los Sutton, un grupo de personas busca una manera de crear algo que llamara la atención sobre el incidente Kelly. Algo que pueda vender y que pueda atraer turismo a la zona. Así que investigan los archivos de la ciudad y desentierran la historia del caso de los duendes. Así se establece y publicita un festival dedicado a la historia de la granja Sutton. Hay desfiles,
festividades, juegos y puestos de souvenirs, todo dedicado a los duendes, u hombrecitos verdes como ellos los llaman. En estas ocasiones hay muchas discusiones al respecto e intervienen varios expertos para investigar el caso, reconstruir los testimonios y tratar de dar una explicación, incluso dos explicaciones racionales la mayor parte del tiempo. Con motivo de uno de estos aniversarios, se contrata a un investigador paranormal para reconstruir la historia y dar luz sobre algunos de los hechos. Así que, 50 años después, se reabre el caso. El investigador interroga a todos los testigos que quedan con vida, visita los lugares de los hechos y consulta todos los documentos de los archivos de la ciudad, tanto de Kelly como de Hopkinsville. Repasa todas las declaraciones una vez más e inspecciona los informes de los agentes involucrados en la investigación de 1955. Entonces descubre algo que le hace dudar mucho la historia tal como fue contada. Empecemos desde el principio. Son las 7 p.m. Billy Ray acaba de salir de casa con un balde rumbo al pozo. Cuando va a recuperar el balde, mira hacia el cielo y ve una luz plateada pasar por encima de su cabeza. Billy Ray se apresura a regresar a casa sin aliento y le revela a los Sutton lo que vio. Pero, ¿qué dice Billy Ray que realmente vio? En una de las primeras declaraciones, parece que el pobre niño asustado le dijo a los Sutton que vio una gran estrella fugaz que cruzaba el cielo por encima de sus cabezas. Solo en informes posteriores se menciona un platillo volador y una nave espacial que aterriza detrás de los árboles. El investigador va más allá y también descubre otro dato. En el periodo del incidente, agosto de 1955, en el área de Kentucky, ocurren lluvias de meteoritos que se conocen como Kappa Cygnis, que son parte de la lluvia de meteoritos llamada Perseidas. Lluvias de meteoritos que también se ven desde la base militar de Fort Campbell, a pocos kilómetros de la granja. Pero siempre hay algo que simplemente no cuadra. ¿Por qué el proyecto Blue Book está interesado en el caso? Y lo que es más importante, ¿por qué los Sutton no creen en la historia de Billy Ray cuando se las dice? Si habla de un meteoro brillante cruzando el cielo, ¿qué puede ser tan extraño como para no creerle al chico? Y sobre todo, ¿dónde entran en la historia las criaturas plateadas? El investigador se detiene en muchos otros aspectos que enriquecen los elementos de prueba o ponen en duda algunos detalles de la historia. El miedo también puede conducir a una racionalización excesiva. Muchos se preguntan si hubo un tiroteo en el silencio de la noche. ¿Alguien cerca al menos escuchó algo? Algunos de los vecinos de la granja Sutton dicen que nunca escucharon nada la noche del 21 de agosto de 1955. Otros, como un agricultor cercano, informa lo siguiente. El hombre que vive solo en una granja a unas pocas millas de los Sutton, hacia el atardecer, ve luces que rodean la casa de sus vecinos. Al principio, piensa que los Sutton han perdido uno de sus animales de granja y lo buscan en el bosque. Comportamiento perfectamente normal para una granja que cría animales. Algunos pueden escapar, o peor, pueden ser tomados por otras bestias para ser comidos. Validando su tesis, más tarde en la noche suenan disparos de rifle desde la granja de los Sutton. En este punto, el hombre comienza a pensar que algún animal salvaje está amenazando el ganado de los vecinos. Esto también es algo normal en la vida del campo. El peligro permanecerá hasta que estos animales abandonen su granja en paz. Este testimonio va a contradecir las investigaciones policiales,
que en cambio informaron los relatos de otros vecinos, que dicen no habían oído nada. Pero volvamos a la experiencia que vivieron los Sutton, y sobre todo la de Lucky y Billy Ray. De hecho, hay un elemento importante que anuncia la llegada de los duendes a la granja, que es la extraña luminiscencia que proviene del bosque, presente en todos los relatos de los testigos oculares, incluyendo esta última versión de su vecino. Las luces, según la narración de los hechos, parecerían provenir del platillo volador visto por Billy Ray, y por la luminiscencia plateada de las propias criaturas, o la luz amarilla de sus grandes ojos. Después está el policía que más tarde esa noche dice que vio luces tenues que venían de los árboles, pero después no encontró nada. Aquellos que intentan racionalizar demasiado la historia hablan del resplandor en el bosque como derivados de foxfires, hongos bioluminiscentes que crecen en la corteza de los árboles en descomposición, también en las áreas selváticas de Kentucky. Hongos. Esta sería la respuesta racional. Pero, ¿y los duendes? Hablan de las criaturas de cierta altura con enormes brazos, piernas, ojos y orejas, sobre una cabeza desproporcionada, con un cuerpo que parece estar hecho de metal. Los escépticos también han intentado racionalizar esto. De hecho, se dice que en la zona hay presencia de algunas especies de aves, como el búho real o la lechuza común, y que su fisonomía es muy similar a la descrita por los Sutton esa noche. Orejas puntiagudas, enormes ojos amarillos, una cabeza desproporcionada con respecto al cuerpo y una envergadura muy pronunciada. Además, el periodo estival sería precisamente el periodo en el que estos animales alimentan a sus crías, y por lo tanto se vuelven particularmente agresivos con otros seres vivos para defender a su descendencia. Por lo tanto, según estas teorías, una bandada de búhos habría atacado la granja sin parar toda una noche, tratando de entrar en la casa varias veces, pero sobre todo, sin sufrir el menor efecto de los disparos de Lucky y Billy Ray, y sin dejar rastro de sangre o huellas de heridas. También hablan del sonido que hacen las balas en los cuerpos de estos seres, de cómo su composición parece ser de una aleación de metal en particular, y del hecho de que ninguno de ellos sufre el menor daño por armas de fuego. Además, el comportamiento de los seres no parece corresponder a una actitud de defensa, sino más bien una actitud de ataque, colocando a toda una familia bajo ataque durante toda una noche, y siendo objeto de repetidos disparos que asustaría a cualquier animal, disuadiéndolo de cualquier tipo de ataque continuo. No parece ser el comportamiento típico de un ave que vive en esas áreas. Entre el escepticismo más extendido, también está el relativo a la cantidad de estos búhos que habría atacado la casa. De hecho, quienes tratan de desacreditar la historia de los Sutton tienden a decir que su historia se refiere principalmente a la presencia de solo 2 pájaros que aparecen en diferentes momentos durante la noche, y que en realidad no se trata de un enjambre de duendes, sino de unos cuantos pájaros. Otros escépticos no aprobarían la teoría del búho, sino que preferirían la más loca, que Billy Ray y Lucky trajeron monos de una feria en la que trabajaban para jugar una mala broma a los miembros de su familia. El miedo crea diferentes reacciones en cada uno de nosotros. Nos hace reaccionar de forma exagerada, quizás ante un evento mucho más contenido de lo que realmente aparece ante nuestros ojos. O nos hace creer que todo es un invento que podemos cuestionar en base a teorías y razonamientos que consideramos más lógicos, más seguros. El hecho es que el incidente Hopkinsville-Kelly da más miedo hoy que nunca antes en el pasado. En una de las más recientes reincidencias,
muchos se mostraron preocupados por una situación en particular que surgiría. De hecho, 62 años después, un gran eclipse solar coincide con el aniversario del caso Sutton. Muchos ciudadanos esperan en esta precisa ocasión el regreso de los extraterrestres. Su intuición es correcta. Una vez más, la luz como elemento que distingue la llegada o salida de estos seres. El advenimiento de los duendes, que está marcado por la caída anticipada de la oscuridad. Y mucha gente se presenta de todas partes de Estados Unidos para presenciar el regreso de los extraterrestres. Todos reunidos en Kelly, pero cuando llega el eclipse, sin embargo, no pasa nada. Algunos juran que han percibido algo extraño ese día, que han visto presencias sospechosas, o que se han encontrado frente a algo inexplicable. Pero los extraterrestres no regresaron a Kelly ese día. Por mucho que intentemos anticiparlo, lo desconocido es impredecible, y aunque podemos interpretar algunas de sus señales, nunca se nos permitirá comprender completamente lo que mueve estos misterios. Hoy, Hopkinsville sigue siendo ese pueblo tranquilo y alegre que aparecía al comienzo de nuestra historia, casi siempre lleno del ir y venir de la gente que vive allí y de los que pasan. Algunas personas viven allí y otras vienen por trabajo. Otros van y vienen a ver a los duendes. Y Kelly también se ha enriquecido aquí y allá con esa curiosa y divertida atmósfera que rodea el caso de los duendes. Este es el poder de las historias, incluso cuando no puedes aceptar que son ciertas. Incluso el miedo puede convertirse en comercio, entretenimiento y juego. Es una de las formas que utilizan los habitantes del planeta Tierra para exorcizar el miedo, hacer menos peligroso lo que no podemos entender tan fácilmente, lo que más nos asusta. Se podría decir que ahora los extraterrestres existen todos los días en Kentucky y que es muy probable que no desaparezcan tan fácilmente. Nuestra historia casi ha terminado. Hemos llegado a su conclusión y queremos algunas respuestas. Pero nos hacemos preguntas que son difíciles de responder. El monstruo en nuestra puerta se ha ido. Y para contar nuestra historia, tratamos de recordar. Hacemos lo que podemos para tratar de reconstruir, pieza por pieza, lo que pasó y lo que sentimos cuando nos encontramos frente a esas criaturas. Pronto nos damos cuenta de que la única solución es hablar de lo que percibimos, lo que pensamos, cómo reaccionamos. Si somos los protagonistas de la historia, no podemos dejar de centrarnos en una infinidad de detalles que guían nuestra manera de contar nuestra historia. Cuando le contamos un cuento de hadas a un niño, al final de la historia, después de aprender que las criaturas casi se han comido al protagonista, el oyente necesita ser tranquilizado y decirle que es solo un cuento de hadas, solo una historia. ¿Y ahora qué pasará? ¿Qué harán nuestros héroes? ¿Cómo lograrán resolver sus problemas? Desafortunadamente, la verdad es que las historias de la vida real no siempre son tranquilizadoras, ni siempre tienen finales felices. A veces podemos enterarnos de hechos que no nos gustan en absoluto o que simplemente desearíamos nunca hubieran pasado. Sin embargo, igual que en los cuentos de hadas, estas historias también nos enseñan algo que nos fortalece y nos cambia, que nos da nuevas perspectivas. En esta historia, la de los duendes de Kelly,
Hay hechos, hay testimonios, hay historias de un grupo de personas que se encontraron dentro y fuera de la situación ordinaria. Difícil de entender para cualquiera que no haya participado en ella. Cada uno de los protagonistas de esta historia decidió lo que era mejor hacer por el bien de su familia, para proteger su hogar, para contrarrestar una amenaza incomprensible. Si estamos contando la historia o estamos escuchando la historia, solo podemos tomar nota de lo que sucedió. Y en lugar de preguntarnos qué harán nuestros protagonistas, cada uno de nosotros debería hacerse las más diversas preguntas. ¿Qué me pasaría? ¿Qué haría yo en una situación así? ¿Cómo podría resolver mis problemas? ¿Cómo saldría de todo esto? Cuando transformamos historias en algo que puede conducir a enseñanzas personales, realmente podemos entender todo lo que se nos dice. Pero hasta que intentemos comprender, empatizar o asimilar los elementos individuales, lo único que podemos hacer es racionalizarlo todo. Solo podemos razonar sobre el miedo que nos impulsa a contar la historia, el miedo que nos hace hacer cosas absurdas, el miedo que se apodera de nosotros cuando termina la historia. Hay historias que dan tanto miedo que no parecen ser ciertas, haciéndonos intentar por todos los medios desviar nuestra imaginación y buscar cosas más razonables. Pero cuando algo que no podemos entender aparece frente a nosotros, en nuestra casa, frente a nuestra familia, quizás el miedo es la única forma que tenemos de expresarnos y hacernos reaccionar. Las historias que involucran miedo son siempre las más verdaderas, si lo pensamos bien, porque nos golpean profundamente y nos hacen reaccionar con emociones. El miedo se esconde en los detalles más pequeños, en teoría, cuando se trata de desacreditar a los demás. Así es como sabes cuando tienes miedo. Cuando no se puede admitir de ninguna manera que hay algo que no está bien, que hay cosas que no podemos explicar, tanto en nuestro interior como en los acontecimientos que nos suceden. Estamos rodeados de historias sobre extraterrestres, avistamientos de ovnis, abducciones extraterrestres, ataques extraterrestres. Ante todos estos testimonios, es muy importante buscar el equilibrio entre lo que percibimos y lo que es la evidencia, los hechos tal como sucedieron. Pero historias de este tipo, como el caso de los duendes de Hopkinsville, Kelly, son muy raras. Lo que podemos aprender de estos encuentros cercanos es que lo desconocido es impredecible y por mucho que queramos tratar de entender algunos eventos, nunca podremos hacerlo por completo si no nos ponemos primero en las condiciones adecuadas para aceptarlos. Podemos pensar todo lo que queramos y desacreditar muchas cosas que escuchamos sobre estas historias, pero el coraje de estar ahí, para reaccionar por el bien de la familia y los propios amigos, es la parte más racional del miedo. El instinto que se convierte en voluntad. Miedo que se convierte en valor. El coraje de Billy Ray para contar lo que vio la noche del 21 de agosto mientras iba a buscar agua al pozo. El coraje de Lucky para contraatacar y decidir enfrentar a estas criaturas a toda costa. También el valor de Glennie para no desanimarse y rezar para que todo acabara. Y finalmente, el coraje de pedir ayuda y contar lo que pasó, a pesar de que esto pueda llevar a la burla y al escepticismo. Los Sutton han luchado más y más fuerte contra quienes siempre han tratado de desacreditarlos y que los calumniaron, que contra esas mismas criaturas que atacaron su hogar aquella noche de 1955.
Lucharon para permanecer juntos, para dedicarse a su familia, a su futuro. Luego, lucharon por reconstruir esta historia para ser contada y descrita en detalle, para que el mundo sepa lo que les pasó esa noche en su granja. Sin su aporte, no habría tantos detalles sobre este monumental evento alienígena, sobre este interesante caso, en donde siempre se descubre algo nuevo cada vez que se cuenta. Este es el verdadero valor de Sutton. Es su legado. Su pelea con los duendes nunca terminó esa noche. Era solo el principio. Y su batalla continúa en la búsqueda de la verdad sobre estos hechos, algo que solo se puede encontrar allí, en Érase una vez.